Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas jicocas. Hoy les traigo un video cargado de emociones, sentimientos y esos detalles que quizá no notaron en el capítulo 2 de Are You Sure. Por supuesto, también vamos a aclarar algunos rumores que han estado circulando a raíz de este episodio. Pero antes, comencemos con el anuncio del photowalk y esas imágenes previas que se han revelado, unas fotos inéditas. Unas fotos preciosas, de Jimin y Jungkook. Miren esta foto. La manera en que Jungkook abraza a Jimin. Y como Jimin sujeta firmemente la mano de Jungkook. Como diciendo, nunca te dejaré ir, siempre juntos. Simplemente hermoso, ¿qué sienten al ver estas fotos mis queridas jicocas? Las leo. Ahora sí, veamos esos detalles y aclaremos algunos puntos del episodio 2. Veamos el resumen completo del episodio 2. Si el primer episodio les encantó, déjenme decirles que este segundo está espectacular. Comencemos. Después de que desayunaron en Suiza, Jungkook regresó al Airbnb y aquí pasó un momento tierno y gracioso. Al ver que Jimin aún no llegaba, ya se estaba preocupando. Mientras Jimin venía tranquilito, tomándose su tiempo. Pero sin darse cuenta se perdió, no recordaba dónde estaba su habitación. 어디지? 우리 집? 어디였더라? 그렇지? 아니야, 기억나. 저기야. Y cuando por fin la encontró, no podía entrar porque no tenía la tarjeta. Así que llamó a Jungkook, quien bajó a abrirle riéndose. 들고 들어가시면 어떡해요. 계속 돌고 있잖아요. Ellos siempre tan divertidos y juguetones. 빨리 내려오세요, 빨리. 알았어요, 갈게요. 아, 진짜 웃기네. Después se pusieron a ver lugares para turistear, y Jungkook, como todo hombre que resuelve, encontró un precioso destino. 저기 이쁜 곳이 있네. 호수 한번 갈까요? Tomó el volante y se fueron al lago Kaumase. Al llegar, se pusieron a disfrutar del hermoso paisaje y la naturaleza. 힐링인 거죠, 힐링. 와, 근데 확실히 나무가 엄청 높네. 신기하게. Se tomaron fotos y Jimin, siempre tan ocurrente y tierno, dijo que había visto un tutorial para tomarse fotos naturales. 이러고 찍으면 자연스러운 그림이 나온대요. 괜찮냐? Empezó a correr en el mismo sitio mientras Jungkook le tomaba una hermosa foto. 이러면 자연스러운 그림이 나온다고 유튜브에서 배웠습니다. Y esa selfie de ellos dos, preciosos. Mientras disfrutaban de una infusión con vista al lago, eligieron qué actividad hacer. 2번. 자, 보여드릴게요. 거짓말 친. 야, 2번이 제일 구렸네. Jimin fue el primero en meterse al agua. Por su expresión, el agua estaba heladísima. 왜 들어와? Pero le encantó y se puso a nadar, tan tiernito. También fue el primero en subirse a hacer stand-up paddle, todo un experto. Por su parte, Jungkook se complicó un poco al remar. Pero después de unas indicaciones, le agarró la onda y siguió a Jimin. 지민씨 같이 가요. 가세요. 가세요. 재밌어요. 그러니까요. 아, 재밌네요. Mientras Jimin nadaba, Jungkook, travieso, desató la tabla de Jimin que él había dejado amarrada. Y entre risas hizo su travesura y luego se fue en su tabla. 자식. 아이, 저런 자식. 저 가는 거야, 그냥. Los dos tan traviesos y juguetones, las risas no faltaron.
Es aquí donde debo hacer una aclaración. Debido a este momento donde se logra ver el brazo de Jungkook, han comenzado a circular rumores nuevamente. En la escena se aprecia que Jungkook tiene, aparentemente, un tatuaje, y esto hizo que muchas personas empezaran a relacionarlo con Winter de aespa, diciendo que podría tratarse del mismo tatuaje y que sería un tatuaje de pareja. En primer lugar, el tatuaje no parece ser igual al de Winter. A simple vista se nota la diferencia. Por otro lado, el tatuaje que tiene Winter es algo muy común en Corea, lo usan muchísimas personas. Así que no tiene sentido alimentar ese rumor. No es un tatuaje exclusivo ni nada por el estilo. Respecto al supuesto comunicado donde dicen que están verificando, según muchas fuentes ese artículo no sería del todo cierto, ya que como sabemos, los comunicados oficiales se dan siempre desde Beberse, no desde portales aleatorios. Además, todo este rumor surgió justo, curiosamente, cuando se habló de la situación de la BAGPD, lo que hace que muchos consideren que solo se trató de una distracción mediática. Espero que haya quedado claro. Entre Winter y Jungkook no hay absolutamente nada. Ahora sí, continuemos. Después de ese esfuerzo físico pero divertida actividad, fueron en búsqueda de una hamburguesa. Mientras estaban en el auto, Jungkook dijo que le gustaría vivir así, en un lugar así. 진짜 나이 좀 먹고는 이런 데서 살고 싶긴 하다. Y Jimin le respondió que a él también, que eso mismo pensó cuando fueron a Grecia. 옛날에 비슷한 감정을 한번 느꼈던 게 우리 저희 Que le parecía un lugar sacado de un cuento de hadas. Y también dijo que le hubiera gustado volver a Grecia, pero que Suiza estaba precioso igual. 스웨덴을 다시 가고 싶은 거였는데 여기도 만만치 않네요. Y Jungkook, siempre priorizando la felicidad de Jimin, le dijo, si eres feliz, está bien. 또 만만치 않네요, 그냥. 형이 좋으면 좋죠. 너무 좋은데요? Y Jimin respondió, me encanta estar aquí. 형이 좋으면 좋죠. 너무 좋은데요? Jungkook siempre priorizando la alegría y comodidad de Jimin. Eso dice mucho. Al llegar a la hamburguesería, mientras comían, un gorrioncito se unió a su almuerzo. Una escena linda y graciosa. 와, 싸가지가. Y al final, cuando iban a pagar, Jimin dijo, pagaré con mi dinero. Jungkook dijo, mi comida también, y Jimin respondió, sí, sonriendo sospechosamente. 일단 내 걸로 계산할게. 한 방에? 네 걸로? Jungkook empezó a reírse y Jimin le dijo, tu dinero es mío y el mío es tuyo. 내 돈도 네 돈이고 네 돈도 내 돈인 거지. Obviamente, tú eres yo soy tú. Luego, al salir, Jungkook preguntó, ¿qué hacemos ahora? 엘리자 뭐 할까? 엘리자 뭐 할까? Y Jimin rápidamente dijo, basta. 엘리자 뭐 할까? 정우야 오늘 파스타 해줘. 정우야 오늘 파스타 해줘. Y como para Jungkook los deseos de Jimin son órdenes, fueron a comprar inmediatamente los ingredientes. Esta vez, Jimin iba conduciendo. En el súper, Jimin se esforzó encontrando los ingredientes para que Jungkook lo felicite, tan tierno, y obviamente Jungkook orgulloso de su mochi. 이거는 뭐 맛있겠다. 이걸로 해도 될 것 같아. Pero hubo un momento gracioso cuando escogieron la crema. Jimin agarró un frasco grande, Jungkook dijo que era mucho. 너무 많아, 너무 많아. 작은 거. 많이 그렇게 많이 필요 없어. Entonces Jimin tomó uno mediano, y Jungkook agarró uno aún más pequeño. 뭐 이걸로 하자. Y la carita de frustración de Jimin fue adorable. Ellos se complementan también. Al llegar a casa se pusieron a jugar tenis de mesa. Y aquí, si prestan atención a este detalle. Cuando jugaban solos y Jimin lanzó la pelota, Jungkook corrió rápido por ella.
pero cuando jugaron con el director y él botó la pelota, Jungkook no fue. Este momentito demuestra cómo Jungkook siempre está solo para Jimin. Luego, Jimin le dijo a Jungkook que no era necesario que cocinara, 편하게 말해. 뭐 요리 안 하고 싶으면 안 해. pero él respondió que no había problema, que le gustaba cocinar. 요리 안 하고 싶으면 안 해. 아니야. 나도 내가 만든 요리 좋아. Y Jimin le dijo que a él le encantaba lo que Jungkook preparaba. 네가 만든 요리가 좋다고 나도. 그건 고마운데? Así que Jungkook, obviamente, se puso a cocinar para Jimin, mientras él le ayudaba pelando cebolla y ajo entre risas. Lo tierno es ver cómo Jungkook cuida a Jimin. Jimin quería picar el ajo, pero Jungkook le dijo que no porque era peligroso y podía cortarse. 마늘 어떻게 줘요? 마늘은 진짜 이제 위험하니까 가세요. 들어오세요. Y esto no es nuevo, Jungkook siempre ha cuidado a Jimin para que no se lastime. Siempre pendiente de él. No son palabras, son acciones. Jungkook realmente quiere mucho a Jimin. Entre risas, Jimin insistía en picar los ajos y Jungkook diciéndole que cocinaría rico para él. 하겠습니다. 할 일을 다 한 것 같습니다. 예. 너무 고생했어요. 지민 씨 맛있게 해드릴게요. 예. Y cuando Jimin picó bien el ajo, Jungkook estaba tan orgulloso. 예쁘게 썰었네. 마늘 Imagínate cocinar para tu persona favorita y comer algo preparado por tu persona favorita. Es muy especial. Ellos son la definición de felicidad. Llegó la hora de comer y a Jimin le encantó la pasta que le preparó Jungkook. 예. Habían comprado una pasta con salsa roja en el súper y Jungkook dijo que podía mejorarla. Jimin, encantado, dijo que sí. Así que Jungkook se puso manos a la obra. Mientras él cocinaba, Jimin lavaba los platos. Y justo en ese momento revelaron algo conmovedor. En el ejército, Jungkook cocinaba y Jimin lavaba los platos. 치사지원 갔을 때 딱 이랬었는데 정국이 요리하고 나 옆에 설거지하고. Y Jungkook lo confirmó diciendo que él cocinaba para Jimin en el servicio militar. 군대에서는 내가 지민이랑 그렇게 먹였는데. Es imposible no emocionarse pensando como Jungkook estuvo ahí para reconfortarlo con comida caliente. ¿Cómo hay gente que aún cuestiona su vínculo cuando ellos mismos lo muestran con acciones tan claras? Continuamos. El precioso Jimin todavía tenía hambre, así que fue al refrigerador buscando más. Mostró sus ojitos de cachorro, actuó adorable, solo porque quería más pasta. Y por supuesto, Jungkook no pudo resistirse y terminó cocinando por tercera vez solo para él. Mientras Jimin probaba la pasta, Jungkook decía que estaba nervioso, que no sabía si le gustaría o no. Jimin, molestándolo, se quedaba pensando antes de responder. Cuando pidió probar un poco más para confirmar, Jungkook entendió que sí estaba rica y se sintió orgulloso. Adorables. Después jugaron Jude contra el staff. Ambos se divirtieron, aunque obviamente Jungkook quería ganar. Entre risas y toquecitos, cuando obtuvo lo que necesitaba para ganar, su felicidad fue tanta que se recostó sobre Jimin para abrazarlo. Y Jimin le acarició la cabeza. Estos abrazos espontáneos y genuinos, no pueden evitarlo. Luego, cuando se fueron a dormir, tuvimos otro momento conmovedor. Jimin había recibido un mensaje de Namjoon recordando el servicio militar. Y dijo algo que, estoy segura, a ustedes también las conmovió. Que cuando piensa en esos días, piensa en él y Jungkook juntos. Ellos dos se tenían el uno al otro. 군대 회상 이러면 너랑 같이 있었던 애 이런 게 먼저 떠오르는데. Es reconfortante saber que, después de 18 meses juntos, eligieron seguir juntos viajando, compartiendo, disfrutando, porque se hacen felices.
Al día siguiente fueron a otro lugar. Jungkook iba en moto y Jimin en carro manejando. Jungkook se veía tan apuesto que Jimin le tomó una preciosa foto. Pero mientras conducían, Jungkook saludó levantando la mano y Jimin dijo que se veía genial con esa ropa, manejando así, y que seguramente la gente de los otros autos también lo pensaría. Parecía un poquito celoso Jimin, ¿ustedes qué opinan? Y para las que dicen que obligan a Jungkook a pasar tiempo con Jimin, una vez más queda desmentido. En el camino había grupos de motos, y Jungkook dijo que le gustaría manejar en grupo y que Jimin saque su licencia rápido para ir juntos. 아니야. Más allá de la respuesta de Jimin, el hecho es que Jungkook siempre piensa en compartir con Jimin. Nadie lo obliga, es dueño de sus decisiones, y para él, Jimin es primero. Y mientras manejaban, Jimin no dejaba de hacerle cumplidos. Pensó que Jungkook no escuchaba y dijo, Jungkook conduce muy bien, y Jungkook respondió, gracias. 운전 잘하네, 성국이. Al llegar a su destino, a lo más alto de las montañas, Jungkook tomó fotos del bello paisaje, y obviamente de su modelo favorito, Jimin. Las fotos quedaron preciosas. Y también se tomaron su selfie juntos. Jimin también fotografió a Jungkook y dijo que sus habilidades habían mejorado, a lo que Jungkook respondió, eres bueno. Siempre reconfortando a su Jimin. Se sentaron juntos a disfrutar del paisaje y la calma. Solo ellos dos. Después se dirigieron a la estación de Brig. Tuvieron que correr porque el tren estaba a punto de partir, pero lograron subir. En el tren, Jungkook no dejaba de tomarle fotos a Jimin. Obviamente, para él lo más hermoso es Jimin. Ambos hicieron sesión de fotos dentro del tren. Finalmente llegaron a Zermatt. En el Airbnb tenían 2 habitaciones y Jungkook, siempre atento, le dijo a Jimin que escogiera la que quisiera. 형 쓰고 싶은 방 쓰라. 나 여기 쓸게 그냥. 거기? Jimin feliz con su habitación. Más tarde, cuando fueron a cenar, mientras disfrutaban del vino, pasó un momento especial. El mozo le sirvió a Jimin y Jungkook le agradeció sonriendo. Jimin, medio celoso, le dijo: ahí vas otra vez, haciendo que otra persona se enamore de ti. 너 이렇게 또 한 분을 너한테 빠지게 하는구나. Y ojo, dijo otra. O sea, ya lo enamoró a él. Jikookas, ¿estuvo celoso Jimin o no? Después, al brindar, les dijeron que en francés se dice santé, y que se debe hacer contacto visual para confirmar confianza. Jimin le dijo mirando a Jungkook, cerraré los ojos. Confío totalmente en ti. Y Jungkook, tan lindo, también cerró los ojos demostrando que él también confía plenamente en Jimin. Jimin abrió un ojito para ver si él también los tenía cerrados, y cuando comprobó que sí, cerró los suyos. Hubo mucha confianza. Y para terminar, Jungkook incluso le dio de comer en la boquita a Jimin. Y lo más lindo, lo último que dijo fue Jimin lo disfrutó. 아, 지민 너무 잘 먹었다. Jungkook siempre prioriza a Jimin. Así termina el episodio 2. Un episodio lleno de sonrisas, atenciones, celos, cuidados y amor. Aquí vimos a un Jungkook protector, atento, cariñoso. ¿Qué les pareció el episodio, mis queridas Jikookas? ¿Cuál fue su momento favorito? Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.
of a star.